Buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Lo que vas a ver ahora en este comienzo del programa va a ser respecto a lo que hicieron con la justicia. Vas a ver un caso emblemático, un ejemplo clarísimo. La verdad que es muy satisfactorio tener las pruebas concatenadas una al lado de la otra para poder ver fehacientemente cómo se nombraban jueces en la época de Mauricio Macri, de los republicanos. Vas a ver cómo limpiaban jueces y nombraban jueces de acuerdo a las conveniencias. En este caso particular hemos tomado la liberación de Leonardo Fariña, un delincuente que supuestamente estaba arrepentido, pero en realidad no estaba arrepentido. Vas a ver por qué se arrepintió. Los tipos lo liberaron, le dieron dinero, le dieron muchos recursos, le dieron departamentos, le dieron todo, y entonces verdaderamente de esa manera Fariña salió y dijo lo que ellos quisieron. Pero quiero por favor que veas bien cómo fue en la línea temporal, cómo se sacó un juez y se nombró a otro, pero cómo se lo fue esmerilando. Es clarísimo, vas a ver una cosa aberrante que sucedió hace muy poquitos años en la era de Macri. Los institucionales, dale. Vamos a ver el tape de Jorge Lanata, cómo empiezan a esmerilar a uno de esos jueces, a precisamente Carlos Rosanqui, que era el que tenía que definir sobre la excarcelación a Fariña. Él tenía que definir la excarcelación a Fariña y entonces empezó a aparecer en el programa de Jorge Lanata. Pero Jorge Lanata lo decía con todas las letras. Quien estaba atrás de Rosanqui era Mauricio Macri. Te lo dicen ellos, dale. Está primero el podio en el que nadie quiere dejar, y es algo de lo que hablaba Mauricio Macri hace un ratito nada más. Yo te cuento que hay jueces que el gobierno ya decidió que no quiere que sigan. Yo te cuento quiénes y por qué. Es Carlos Rosanqui, juez federal. Ese es de La Plata, ¿no? Exactamente, juez federal de La Plata. Son los tres que están en el podio. Es impresionante porque periodistas que saben que un gobierno no puede decir que a un juez no siga, lo dicen abiertamente y casi que risueñamente. Bueno, quien querían poner en el lugar de Rosanqui era esta señora. Fíjate la cara, por favor, porque ahora vas a ver lo que pasó en el medio. Se llama María Verónica Micheli. María Verónica Micheli, una joven que estaba en el juzgado de justamente Rosanqui. Volvé, ya vas a ver cómo empieza a jugar esta gente. Pero son muy corporativos y hay mucha gente por detrás de María Verónica. No te creas que es una niña que está ahí trabajando y que se lo ganó por nombre propio. Rosanqui hace esto meses después. Fíjate, Rosanqui lo que hace es extenderle la prisión a Leonardo Fariña. La decisión la tomaron los jueces Carlos Rosanqui como presidente de la Cámara, César Álvarez y Germán Castelli. Esto fue el 23 de marzo de 2016. ¿Sí? 23 de marzo de 2016. A la semana, Rosanqui pide una licencia para ir a visitar a su hijo a Europa y en menos de un día lo reemplazan a Rosanqui por este juez. Fíjate, en menos de 24 horas, que es quien finalmente excarcela a Fariña. El juez que excarceló a Fariña fundamentó su decisión. Jorge Micheli, el papá de Verónica, fíjate, Jorge Micheli, el papá de Verónica, afirmó que el programa de protección de testigos no podía llevarse a cabo estando el financista detenido. El juez Micheli argumentó que la decisión de liberar a Fariña era porque, según el magistrado, el servicio penitenciario no podía brindarle adecuada atención y cuidado. ¿Sabés la de cacerola sería que habría hoy si un tipo dice, no, lo libero porque hay que cuidarlo? El servicio penitenciario no lo puede cuidar a Fariña. Bueno, si no puede cuidar a Fariña, liberemos todo, porque evidentemente... Micheli, nunca te olvides de ese nombre, porque ahora vamos a ver el concurso. Primero, antes del concurso, la señorita Verónica Micheli, el hijo del juez que lo libera a Fariña y que lo había reemplazado a Rosanqui, le clava una denuncia a Rosanqui por acoso laboral. Un cruce que es comidilla en tribunales, Rosanqui como presunto acosador laboral. ¿Quién lo denuncia? Verónica Micheli, la hija del juez que lo libera a Fariña. Y entonces van a un concurso público. Y acá está el tema. ¿Por qué necesitamos la reforma? Porque se hace un concurso público y en ese concurso público, por favor, mostrámelo, Jorge, cómo queda Verónica Micheli. Vamos a buscarla, ayúdame. Vamos a ver el número en el que queda Verónica Micheli. La 1 no, la 2 no, la 3... Ahí está, gracias muchachos. Número 19 queda. Número 19. Hay que hacerla entrar como número 19, o sea, la tenés que pasar al 1 para que sea camarista. Bueno, vení por favor, Jorge, elaboren la terna con esta número 19 y el resto de los contendientes y fíjate cómo da la terna.
Mira, hicimos la comparativa, el cuadro comparativo, después de analizarlo, los ternados eran la chica Micheli, Nogueira y Boico, otros abogados. La edad en que se recibió Micheli, 31 años. 31 años, a los 31 se recibió Micheli, Nogueira a los 24, Boico a los 25. Cargos en el Poder Judicial, 6, Nogueira 12, Boico 1. Estudios vinculados, 2, Nogueira 9, Boico 1. Doctorado ninguno, Boico 1. Sentencias 10 de Boico, artículos publicados 8, pero fíjate que Verónica Micheli no tiene nada. Sácame por favor el zócalo, Jorge. No tiene absolutamente nada. Ni conferencias, ni docencia universitaria, el resto tiene todo. Fíjate los números de los otros en docencia universitaria, en conferencias, en congresos y jornadas. La tipa era una vaga tremenda. Dame el próximo cuadro también de ternados para que veas que era la peor de las candidatas, no solamente en el número 19, sino la peor de la terna. Las matrículas no tiene, elementos demostrativos de actividad no tiene, trabajo en función privada no tiene, el título de pedo que tiene el de abogado y a los 32 años, título universitario. Fíjate el resto, los trabajos de investigación, los libros publicados en las instituciones científicas. Bueno, así llega esta mujer. ¿Y cómo se nombraban los jueces en ese momento? Por favor, fíjate lo que decía Mauricio Macri, a un medio afín de Mauricio Macri, ha chequeado. ¿Cuántos jueces se nombraron en la presidencia de Macri? Macri nombró 228 magistrados. Desde el Ministerio de Justicia de la Nación explicaron que la mesa judicial es la que decide las ternas. ¿Y quién va a ser el juez? La mesa judicial. ¿Te acordás de la mesa judicial, no? La mafia más grande que hubo en la República Argentina. Estaba Garabano, Tamendi, Torello, Cluselas, Sarabia Frías, que ahora está imputado. Esos son los que analizaban y aprobaban y proponen al presidente cuál es la mejor opción. Obviamente, la que mejor le sirva. Bueno, esa mujer que terminó número 19, que cuando la comparabas con el resto era un desastre, fíjate lo que pasó. Mostrame, Jorge, por favor. Le mostremos a la gente. El Poder Ejecutivo Nacional, o sea, Mauricio Macri, solicita prestar acuerdo la designación de, como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata, a María Verónica Micheli. ¿Está claro? ¿Te das cuenta por qué necesitamos una reforma? ¿Vas a salir a cacerolear por estos garcas? ¿Vos vas a salir a cacerolear porque supuestamente en esta época había institucionalidad y democracia? 230 tipos nombró de esa manera el presidente Mauricio Macri. Claro, vos decís, pero no te creo, cordobés, la verdad que no te creo. Tenés cara de chanta, cordobés. Mostrale, Jorge, mostrale que lo decía el propio Mauricio Macri, 230 funcionarios de la manera en que viste recién. Tenemos 230 jueces nombrados, los mejores de los concursos. Mentiroso eran los peores y lo nombraba la mesa judicial. Una de las mesas judiciales. La mafia del Ejecutivo lo nombraba. Y te fijaste que era la peor. Pero claro, como había el padre liberado a Fariña, le tenían que garpar la liberación de Fariña. Y garpándosela, la nombraron a su hija como jueza o camarista en La Plata. ¿Te das cuenta? Y entonces ahora estos muchachos, cuando lo empieza a acorralar, la misma justicia que ellos nombraron, la misma justicia que era cómplice de ellos, a la misma justicia a la que le metieron los espías, cuando ahora los empiezan a apretar y los empiezan a procesar, fíjate cómo se defienden. Las boludeces que dice un diputado nacional son realmente para exportar. Fíjate. No es casualidad que hoy estén procesando a Dietrich y a Iguacel y a Rivas. A días de Arriba es otro caso. A días de jubilarse. O sea, yo digo, hay que llamarse Canicova Corral, ¿no? Se va a retirar con mucho dinero. ¿Qué opina usted del accionar de Dietrich? Que lo procese 2 días antes de irse. En medio de la pandemia, hablaban ustedes, ¿no? Del miedo. Yo no creo que la República esté en riesgo, ¿eh? Yo creo que la República está perdida. No, vos estás perdido, Wolf. Vos estás perdido, absolutamente perdido. Me encantaría poder hacerte una entrevista. Las pelotudeces que le decía a la gente y no te dice nada. En el medio de la pandemia, ¿qué querés? ¿Que esperemos que pase la pandemia para procesarlo? Tenés razón en una cosa, los jueces son bastante garcas, más garcas que vos son, porque cuando se van a jubilar empiezan a hacer justicia, eso tenés razón, pero ¿por qué no ves las pruebas? ¿Por qué no hablas con pruebas? ¿Por qué no decís, che, pará que la verdad que no tiene nada que ver Iguacel, no tiene nada que ver Duhovne, es una de las causas más claras que tienen de corrupción ustedes, entre otras, ni hablemos del espionaje, Wolf.
¿Cuándo sería el momento justo? En el verano no, porque hace calor, ahora porque hay pandemia. No seas boludo. Den argumentaciones serias. Son funcionarios públicos, están saliendo y se están exponiendo públicamente, los está escuchando gente, que muchas veces, mucha esa gente inteligente y razona en base a lo que ustedes dicen. Quedan mal, muchachos. Sinceramente, para eso no salgan, mándense a guardar, escóndanse. Pero está mal decir lo que dijiste, Wolf. Me parece que vas a tener que un poco racionalizar lo que decís. Cambiamos de tema, dale.